Dicen que hay cosas que nunca debimos ver, momentos breves, imposibles, donde la realidad se deforma y lo que creemos conocer se vuelve extraño. Uno de esos casos es el comportamiento inexplicable de ciertos animales, como si en algún rincón de la noche, cuando nadie los ve, dejaran de ser lo que aparentan. A lo largo del tiempo, hemos escuchado decenas de relatos inquietantes donde los animales actúan como si supieran más de lo que deberían. Hoy reunimos algunas de las historias más turbias y aterradoras sobre este fenómeno. Así que, si te atreves, quédate hasta el final. No todo lo que camina en cuatro patas es lo que parece. La primera historia me la contó un hombre con el que solía cruzarme en un parque. Se llamaba José. Vivía en la calle, recolectaba cartón y hacía de todo para ganarse la vida, pero lo que más recordaba de él era su nobleza y su manera tan serena de contar historias. Una tarde, mientras charlábamos, la conversación cambió de tono. José empezó a hablar de una noche que jamás olvidaría. Fue en los días cercanos al Día de Muertos. Llovía sin parar y él buscaba dónde refugiarse. Caminó durante horas por calles solitarias hasta encontrar un terreno abandonado en una colonia peligrosa, de esas donde hasta la policía evita entrar. Allí había algunas construcciones a medio terminar. Paredes grafiteadas, techos rotos, pero con suerte, aún protegían del agua. Se acurrucó bajo una de ellas, con sus cobijas mojadas, temblando, tratando de dormirse. Fue entonces cuando escuchó voces. Voces de hombres, conversando en una habitación contigua. Comentaban sobre la tormenta, luego reían, hablaban con naturalidad. Pensando que serían otros vagabundos, José decidió acercarse. Le gustaba pasar la noche en compañía. Pero al asomarse, lo que vio lo paralizó. En lugar de personas, había 4 perros enormes, sentados de espaldas, mirando hacia la lluvia, y conversando entre ellos como humanos. Uno de ellos giró la cabeza. «Nos están viendo», susurró con voz grave. José no pudo moverse. El más viejo y corpulento lo miró fijamente y dijo: «Si cuentas esto, no vas a salir de aquí». La voz era calmada, profunda, como la de un hombre mayor. José salió corriendo. Dejó todo atrás. Las cobijas, su comida, hasta una bolsa con pan que le habían regalado. Corrió bajo la lluvia, sin mirar atrás, hasta esconderse bajo un puente. Ahí pasó la noche, mojado, temblando. Me juró que no lo había soñado. Que lo que vio fue real. Y aunque nunca dejó de amar a los perros, desde entonces no se acerca a ellos en la noche. Le creí. Porque años después, otro amigo del colegio me contó algo sobre esa misma colonia. Él vivía ahí. Una noche, al regresar tarde después de ver a su novia, pasó por una casa con el patio oscuro. De repente, algo le arrojó una piedra. Luego otra. Enojado, se acercó. Y lo que vio no se le olvidaría jamás. En el patio había gatos enormes, del tamaño de un cerdo pequeño. Tenían ojos brillantes y se reían de él. Con risas humanas. Deformadas. Se encerró en su casa sin decir nada. Jamás volvió a pasar por ahí de noche. Otra historia llegó a mí de parte de un hermano. Se llamaba Javier. Fue campesino por muchos años en la sierra. Murió en 2018, pero en una de sus últimas fiestas me contó algo que vivió trabajando en el campo. Esa noche había terminado su jornada.
Se despidió de sus compañeros y tomó un camino que pasaba junto a un árbol seco. Y fue ahí donde lo vio. Dos burros. Erguidos sobre sus patas traseras, como personas, cargando costales. Alumbró con su linterna. Los burros lo miraron fijamente y le sonrieron. No era una sonrisa normal. Había algo humano en sus ojos. Uno de ellos habló. Por favor, no grites, solo tenemos hambre. Y se fueron caminando hacia la oscuridad, perdiéndose entre los árboles. Javier no durmió esa noche. Cuando lo contó al día siguiente, algunos se rieron. Otros guardaron silencio. Como si ya lo hubieran escuchado antes. Días después, cerca del lugar, encontraron restos de rituales, velas negras, plumas, rastros secos. Nadie supo si lo que vio tenía que ver con brujería, pero desde entonces, Javier nunca volvió a trabajar solo de noche. Otra historia la recibí de alguien que quería honrar la memoria de su abuelo. Cuando era joven, el abuelo decidió llevar a su familia a Guerrero. Viajaban desde Puebla, en un coche viejo que nunca había fallado. Pero esa vez, justo al pasar por un tramo aislado, el auto se apagó. Se quedaron varados cerca de un pequeño rancho llamado Los Robles. Por suerte, el dueño del rancho era amable y les ofreció pasar la noche en su casa. Les asignó un cuarto pequeño con vista al corral de los caballos. Todo parecía normal, hasta que en plena madrugada, el abuelo se despertó. Había voces afuera. Se acercó a la ventana. Y lo que vio lo dejó sin aliento. En el corral, bajo la luz de la luna, dos caballos estaban parados frente a frente, hablando. Conversaban. Se reían. Sus cabezas se movían como si discutieran algo importante. Uno de ellos dijo: ¿y si les damos un sustito? El otro respondió: no, no. La última vez casi nos descubren. El abuelo se metió de nuevo a la cama, temblando. En ese momento, su hijo, el padre del narrador, se despertó. Papá, escucho voces afuera. No es nada, hijo, duerme. Pero él no pegó un ojo en toda la noche. Al día siguiente, el auto fue reparado. El dueño del rancho los despidió con una sonrisa. Y el abuelo se fue sin contar nada. Solo con una mirada perdida y una sensación de que había presenciado algo que no debía. Finalmente, una joven me compartió una experiencia personal que vivió en Saltillo. Se había mudado sola a una casa que pertenecía a una tía. Se decía que ocurrían cosas paranormales ahí, pero ella no creía en esas cosas. Pasaron los meses. Todo tranquilo, hasta que empezaron los rumores. Vecinos hablaban de perros con apariencia humana que merodeaban por las calles. Algunos aseguraban que no eran animales, sino algo disfrazado. Ella lo ignoró. Seguía con su rutina, desvelándose leyendo libros por la madrugada. Nunca había visto nada, hasta que lo vio. Una noche escuchó ruidos afuera. Risas. Golpes. Se asomó por la ventana y algo la observaba desde el patio. No quiso mirar más. Cerró todo. Se metió a la cama. Pero los sonidos continuaron hasta el amanecer. Desde entonces, empezó a dormir con un cuchillo bajo la almohada. ¿Qué son estas criaturas? ¿Animales malditos? ¿Espíritus disfrazados? ¿Brujería?
No lo sabemos. Pero si alguna noche ves que un perro te mira demasiado tiempo, o un caballo parece estar esperándote, recuerda estos relatos. Y no te acerques. Porque puede que no estés viendo un animal, sino algo más. Aquella noche me quedé leyendo hasta tarde. El silencio reinaba y lo único que se oía era el pasar de las hojas. El reloj ya marcaba la 1 cuando se escuchó un golpeteo leve en la puerta principal. Al principio pensé que lo había imaginado. Era demasiado tarde para visitas y yo no esperaba a nadie. Me puse de pie, algo inquieta, y me acerqué con cautela. Espié por la mirilla, pero no vi a nadie. La calle estaba completamente desierta, bañada por la penumbra, sin señales de movimiento. Supuse que tal vez fue el viento, o algún ruido sin importancia. Me encogí de hombros, ignoré esa sensación extraña en el estómago y volví a sentarme con el libro entre las manos. Pero apenas habían pasado unos segundos cuando el timbre volvió a sonar. Esta vez con insistencia. Me detuve, frunciendo el ceño. Algo no estaba bien. Me acerqué a la ventana del jardín, moví ligeramente la cortina y entonces lo vi. Allí, entre las sombras y medio oculto por las plantas, había una figura inmóvil. Una presencia agazapada, difícil de distinguir a simple vista. Abrí con mucho cuidado la puerta, apenas unos centímetros, solo lo justo para mirar mejor, y entonces lo vi con claridad. Era un perro. Pero no uno cualquiera. Era grande, cubierto de un pelaje tan negro que parecía absorber la luz misma. Estaba encorvado, pero en cuanto levantó la cabeza soltó una risilla extraña. Una risa baja, sofocada, como si se estuviera burlando, y se tapaba el hocico con la pata, como si no quisiera que lo escuchara. Me congelé. Aquello no tenía sentido. Y lo peor fue cuando le miré a los ojos, porque no eran ojos de perro. Eran ojos humanos. Oscuros, profundos y maliciosos. Llenos de intención. Retrocedí sin pensar, tropezando con el marco de la puerta y la cerré de golpe, con el corazón desbocado. Apenas me estaba recuperando del susto cuando algo golpeó la puerta con violencia. Ya no era un sonido suave. Era como si alguien, o algo, la estuviera martillando con furia, como queriendo derribarla. Y entonces escuché la voz. Una voz grave, gutural. Ábreme, o lo vas a lamentar. Esa voz no era humana. Pero tampoco era del todo animal. Era algo más. Corrí a mi habitación, cerré la puerta con llave, temblando. Pero en medio del caos, me di cuenta de algo que me heló por completo. Había olvidado cerrar con seguro la puerta de entrada. Estaba abierta. Y entonces, escuché los pasos. Lentos. Pesados. Subiendo las escaleras, uno a uno, acompañados de carcajadas extrañas, que resonaban como si vinieran de muchas voces, todas burlonas. Parecía que no era uno solo. Sentí que toda la casa estaba invadida. Me acurruqué en un rincón, abrazando con fuerza una almohada, tratando de no hacer ruido. Marqué con las manos temblorosas a la policía, susurrando que alguien se había metido, rogando que vinieran cuanto antes. No mencioné nada sobre perros que reían. Quería que me creyeran. Tardaron cerca de 15 minutos en llegar. Cuando finalmente tocaron, todo estaba en un silencio sepulcral.
Los agentes revisaron cada rincón de la casa. Y no encontraron a nadie. Solo había desorden. Muebles caídos, cristales rotos, arañazos profundos en las paredes. Como si un animal salvaje hubiera pasado por ahí. Me miraron como si dudaran de mi cordura. Me preguntaron si quería levantar un reporte. Les dije que no. Que estaría bien. Aún así, dejaron una patrulla afuera de mi casa hasta el amanecer. Pero lo peor no fue esa noche. Fue todo lo que vino después. Desde entonces, algo en la casa cambió. Comencé a oír risas lejanas. A ver sombras moverse por las esquinas, como si algo pasara corriendo apenas giraba la cabeza. Empecé a sentir miradas que me observaban desde la oscuridad. El ambiente se volvió pesado. Frío. Insoportable. Un día, simplemente no pude más. Empaqué lo poco que tenía y me fui. Dejé atrás esa casa, mis cosas, todo lo que había construido ahí. Le dije a mi tía que ese lugar era inhabitable. Que algo malo vivía ahí adentro. Con el tiempo, conocí gente de esa misma comunidad. Y al contarles lo que me pasó, descubrí que no fui la única. Varios habían visto a esos perros extraños rondando sus casas, intentando entrar. Por suerte, ellos nunca abrieron la puerta. Yo sí. Y desde esa noche, algo entró conmigo. Algo que no era de este mundo. Por eso, si alguna vez escuchas golpes en la puerta a una hora que no corresponde. Si ves una figura oscura riendo desde el jardín. Si algo en tu interior te dice que huyas. Haz caso. No abras. No dejes que el mal entre a tu casa. Ni a tu vida. Mi hermana vivía en una propiedad amplia, rodeada de árboles frutales que daban mangos maduros, guayabas dulces y limones frescos. Pero algo extraño empezó a pasar, las frutas desaparecían de los árboles más altos, como si alguien las arrancara sin dejar rastro. Harta de la situación, una noche decidió vigilar desde la oscuridad de su cocina, con la luz apagada y la ventana entreabierta. Alrededor de las 11, escuchó pasos suaves sobre la tierra seca. Al asomarse con cuidado, vio a varios gatos, 5 o 6, colándose por la parte baja del muro trasero. Pero no eran gatos comunes. Caminaban erguidos sobre 2 patas, sigilosos, casi como personas pequeñas disfrazadas. Bajo la luz mortecina del farol, sus siluetas parecían de otro mundo. Cada uno llevaba una bolsa de tela, como si fueran al mercado. Escalaban los árboles con una destreza imposible, arrancaban las frutas con sus patas delanteras y las guardaban con una coordinación inhumana. Uno, más grande que los otros, se comportaba como el líder, observando y dando señales. Mi hermana, paralizada, no pudo hacer más que mirar mientras esos seres completaban su tarea y se esfumaban en la oscuridad, sin emitir un solo sonido. Después de aquello, adoptó un perro para cuidar la casa. Desde entonces, nunca más faltó una sola fruta. A veces, todavía duda de lo que vio, pero la inteligencia de aquellos gatos no era natural. Cuando yo era niño vivíamos en un barrio humilde, de esos donde todas las casas se tocan y cada quien sabe la vida del otro. Pero hubo un evento que jamás pude olvidar. Un día, mientras jugábamos, escuchamos los gritos de una mujer. Fuimos corriendo y la encontramos temblando frente a su casa, señalando con terror una criatura. En el suelo había un ave gigantesca,
con plumas negras y una cara que no parecía del todo animal. Tenía rasgos casi humanos y una presencia perturbadora. La señora, con la voz rota, dijo que el ave le hablaba desde la cocina, que la maldecía. El ave no dijo nada mientras nosotros la mirábamos, solo nos observó, uno por uno, con una mirada penetrante. Luego se alejó lentamente, como si caminar le costara trabajo. Esa noche, un vecino nos alertó. Fuimos al arroyo y vimos a dos aves, la misma criatura y otra más pequeña, murmurando en la penumbra. Sus voces eran ásperas, pero entendibles. Hablaban de nosotros, de la gente, maldiciendo. Al escuchar la palabra malditos, no aguantamos más y empezamos a lanzarles piedras. Las criaturas intentaron huir, torpemente, sin volar, como si sus alas fueran inútiles. Nunca las volvimos a ver. Días después, la señora murió sola en su casa. Nadie sabe cómo. Algunos dicen que fue casualidad. Yo no lo creo. Y aunque me tiemblen las manos, contar esto es como liberar un peso que nunca me deja dormir en paz. Mi hermana vivía en una propiedad amplia, rodeada de árboles frutales que daban mangos. Otra historia que quiero compartir pasó en mi familia. Teníamos un Schnauzer muy listo. Un día, tras un corte de pelo, desapareció. Lo buscamos, sin suerte. Meses después, un perro idéntico apareció cerca. Sabíamos que era él por las marcas, pero había cambiado. Sus ojos eran distintos, su comportamiento frío. A veces lo veíamos sentado como una persona, rascándose la cabeza como si pensara. Vigilaba de noche, como un guardián. Algo en su cuerpo se sentía falso. No era él. Y un día volvió a desaparecer. Alguien nos dijo que no era un perro, sino algo que vino a cuidarnos. Hasta hoy, no sabemos qué fue. Mi nombre es Esteban. Llevo años trabajando en haciendas. Pero solo una vez vi algo que me paralizó. Fue en los 90, en una finca remota. Teníamos pocas vacas y ovejas, y yo me encargaba de cuidarlas. Todo marchaba bien hasta que los animales empezaron a desaparecer. Al principio una oveja, luego otra, después una vaca. El patrón, molesto, me pidió quedarme por las noches. Yo acepté. Me quedaba con linterna y machete en mano, recorriendo la finca. Pero no encontraba nada. Una madrugada, ya cansado, hice una última ronda. Escuché ruidos en el corral. Me acerqué sigilosamente. Y lo vi. Era una criatura parecida a un zorro, pero demasiado alta, delgada, con orejas descomunales y pelaje ralo. Estaba devorando viva a una oveja, mientras las otras se acorralaban de puro pánico. Quise correr, pero no pude. Estaba petrificado. Entonces, el ser alzó la cabeza. Sus ojos no eran de animal. Eran humanos. Me observó, se levantó en dos patas y se estiró hasta superar los 2 metros de altura. Yo rezaba, sin voz. Esa cosa ladeó la cabeza, dio un paso hacia mí, y todo se volvió negro. Cuando desperté, la criatura ya no estaba. El patrón no me creyó y me echó. Pero meses después, un amigo me dijo que don Benito también lo había visto. Jamás volvió a hablar del tema. Pero yo sé que era real. No tengo pruebas, solo esos ojos, que aún me visitan en las noches. Yo vivo cerca de un campo vacío.
Antes había ranchos, ahora solo silencio. Una noche salí a recoger ropa y vi algo que me dejó helado. 5 cabras, de pie sobre sus patas traseras, giraban lentamente en círculos perfectos. No había música, ni ruido. Solo danzaban bajo la luna. Me escondí tras un árbol, pero una de ellas giró la cabeza y me miró. En ese instante, un zumbido me perforó los oídos. Corrí con el corazón en la garganta. Cerré la casa con candado. Lo conté, y mi madre dijo que también había visto figuras en ese campo, pero más etéreas, como fantasmas. Desde entonces, a veces sentimos que nos observan desde esa dirección. Un día las grabaré. Lo prometo. Y por último, cuando era niña, teníamos un perro llamado Toby. Lo bañábamos y al poco rato volvía sucio, como si se revolcara en tierra mojada. Era terco, pero lo queríamos. Un domingo cualquiera, mientras mi madre sostenía la manguera, yo descansaba en una silla vieja y papá guardaba las herramientas. Nada parecía fuera de lo normal, pero nunca imaginamos lo que ese día desencadenaría. Toby acababa de salir del baño, su pelaje aún húmedo y limpio, pero no habían pasado ni 10 minutos cuando ya estaba cubierto de tierra. Mi madre, furiosa, lo enfrentó con las manos en la cintura, como si estuviera reprendiendo a un niño travieso. Le gritaba, cansada de la misma historia cada fin de semana. Y entonces, ocurrió. Con una voz tenue pero firme, que resonó con claridad entre los tres, el perro habló. No es mi culpa. El silencio fue inmediato. Mamá dejó caer la manguera como si le hubieran arrebatado el alma. Papá, que estaba recogiendo herramientas, giró tan de golpe que tropezó con el rastrillo y casi cae. Nos miramos unos a otros, esperando que alguien se atreviera a decir que había sido nuestra imaginación. Pero no lo era. Lo habíamos oído. Los tres. Mi madre, completamente pálida, se acercó a Toby despacio, agachándose para quedar a su altura. Le preguntó con un susurro tembloroso. ¿Quién te ensucia? Toby no respondió. Bajó la cabeza como lo hacía siempre cuando se sabía en problemas, pero esta vez su gesto era más humano. Como si guardara un secreto que no estaba dispuesto a compartir. Aquel día transcurrió envuelto en un silencio inquietante, lleno de miradas nerviosas y conversaciones en voz baja. Desde entonces, aunque el perro seguía volviendo sucio cada vez que lo bañaban, mamá ya no lo regañaba. Solo lo observaba de lejos, con desconfianza y algo que no supe identificar. ¿Pena? ¿Culpa? ¿Temor? Una tarde, jugando en el patio, descubrí la verdad. Vi a doña Maricruz, la vecina que vivía al lado. Siempre amargada, siempre quejándose, con esa cara arrugada por los años y la rabia. Estaba junto a la cerca, y sin que Toby hiciera nada, le arrojaba puñados de tierra mientras él se acercaba moviendo la cola. Después lo espantaba con un palo, gritándole groserías, como si odiara que existiera. Toby regresaba cubierto de polvo y tierra, cabizbajo, arrastrando las patas. Corrí con mis padres y les conté todo. Cuando enfrentaron a la señora Maricruz, ella no lo negó. Admitió con frialdad que el perro se metía a su patio y que lo detestaba desde siempre. Mis padres le prohibieron volver a tocarlo. Pero yo no podía quitarme una frase de la cabeza. Esa frase suave, clara, que el perro dijo una sola vez. No es mi culpa. Él lo sabía.
Y nos lo dijo. Nunca volvió a hablar. Ni una palabra más. Años más tarde, Toby murió de viejo, y aunque fue parte de mi vida y lo quise mucho, jamás olvidaré el escalofrío de ese día, ni como una simple frase cambió para siempre la forma en que lo mirábamos. ¿Qué te pareció el relato de hoy? Espero que haya logrado estremecerte, como lo hizo conmigo al conocerlo. Este tipo de historias, donde los animales parecen romper las reglas de lo natural, siempre logran inquietarnos profundamente, porque nos hacen preguntarnos qué tanto entendemos del mundo que creemos conocer. Recuerda que esta serie sobre animales con comportamientos humanos sigue creciendo gracias a tu apoyo. Muy PR. Siempre logran inquietarnos profundamente, porque nos hacen preguntarnos qué tanto entendemos del mundo que creemos conocer. Recuerda que esta serie sobre animales con comportamientos humanos sigue creciendo gracias a tu apoyo. Muy pronto traeré más historias igual de oscuras y perturbadoras, y también regresarán otros relatos que han sido favoritos del canal. Gracias por seguir aquí, por comentar, compartir y ser parte de este rincón de lo inexplicable. Nos vemos en el próximo video. Un saludo, y hasta la próxima noche.